parte de la mañana. Nos hemos tomado ya todos un café, espero que estemos bien despejados. Esta segunda parte creo que va a ser muy interesante, las dos ponencias que voy a presentar ahora. La primera la va a hacer el doctor Marcos Ríos Lagos. Él trabaja en la unidad de daño cerebral del Hospital Beata María Ana de Madrid y hace actividad docente en la UNED y ha hecho trabajo de investigación sobre la rehabilitación de trastornos de atención y memoria y también sobre técnicas de resonancia magnética. Creo que nos va a hablar de un tema que nos va a interesar mucho a todos los que trabajan. Un tema que creo que nos va a interesar a todos, que es el aspecto práctico de la rehabilitación cognitiva. ¿Cuánto tiempo debe durar esta rehabilitación? ¿Cuándo vamos a dar por un tratamiento de rehabilitación por concluido? Bueno, son cuestiones, creo que es muy valiente al abordarlas porque son preguntas que con frecuencia nos planteamos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, quería agradecer a la Sociedad Catalana de Neuropsicología su invitación a participar en estas jornadas y bueno, como esto siempre lo digo y creo que tengo que cambiar la forma de decirlo porque me repito un poco, pero lo cierto es que como me organizo fatal el tiempo, y esto se suele poner al final, pero al final me va a tocar correr, seguro, pues quiero agradecer a algunas personas que están representadas en estas fotografías, pues a ellos les debo mucho en realidad, para que yo hoy esté aquí hablando. Y algunas de las cosas que les voy a contar en realidad no son cosas que yo me he inventado, son cosas que son el resultado de muchos trabajos que están publicados, pero también en alguna medida el resultado de algunas de las cuestiones que discuto con algunas de las personas que están reflejadas en estas imágenes. Bien, ¿cuáles son los periodos de rehabilitación del daño cerebral adquirido? Bueno, muchas veces nos hacemos algunas preguntas como ¿cuándo iniciar la rehabilitación? ¿Cuánto de larga ha de ser la rehabilitación? Y sobre todo, ¿cuándo detenerla? Y posiblemente esto podríamos reformular estas preguntas del siguiente modo, ¿no? Pues, ¿cuándo dejar de tratar con un procedimiento propio de una fase del proceso de evolución de la enfermedad, del traumatismo craneoencefálico, del accidente cerebrovascular, para pasar a otro tipo de fase? ¿O cuándo debemos cambiar el recurso terapéutico para cada uno de los pacientes con los que vamos a trabajar? En la primera pregunta, ¿cuándo iniciar el proceso de rehabilitación? Pues en realidad, o cuándo detenerlo, en realidad la respuesta inicial que se me ocurre ante esta pregunta sería, bueno, pues quizás siempre se puede rehabilitar. Lo cierto es que a lo mejor no es siempre, sino casi siempre. Porque tenemos algunas variables, algunas cuestiones, como los objetivos que se plantea el paciente, los objetivos que se plantea la familia o su entorno, y los objetivos que se plantea el propio terapeuta, que a lo mejor es preciso consensuarlos para ver verdaderamente si existen las posibilidades rehabilitadoras que la familia está deseando o no, y a lo mejor llegar a un posible acuerdo sobre cuáles han de ser los objetivos del tratamiento en casos de daño cerebral adquirido. Creo que los objetivos en realidad puede que nunca desaparezcan, solamente van cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que es muy importante en fases iniciales, en las primeras semanas o meses después de un traumatismo, a lo mejor años después ya no importa, pero seguro que años después han aparecido otros problemas realmente importantes y que afectan a la vida cotidiana del paciente. Si cogemos algunos trabajos sobre plasticidad cerebral y cómo cambia a lo largo del tiempo y cuáles son las variables que influyen en esta plasticidad cerebral, pues vemos que hay algunas, pero entre ellas está, por supuesto, el tiempo, de manera que existen diferentes formas de plasticidad en función de la fase del proceso de evolución después del traumatismo o de la lesión cerebral. Si miramos, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, pues sabemos que en las horas siguientes a la lesión, en los días siguientes, ocurren una serie de cambios primarios y secundarios. En las semanas posteriores pueden existir una cierta reorganización espontánea y una cierta reparación de aquellas estructuras que han quedado lesionadas, pero a partir de ese momento pueden existir unos mecanismos de reorganización y de plasticidad posiblemente inducidos por el entrenamiento que pueden prolongarse quizá a lo largo de los años. También en casos de traumatismo craneoencefálico, aquí se puede distinguir pequeñas diferencias entre año focal y año difuso, que tienen diferentes tiempos de evolución, pero lo cierto es que, bueno, pues el proceso de evolución de la lesión pues puede durar también durante meses y años. Existen algunos modelos que tratan de predecir cómo va a ser la evolución de estos pacientes. Este es un modelo que trata de predecir cómo evolucionará el CI verbal y el CI manipulativo en pacientes con traumatismo craneoencefálico a partir de una serie de variables de fácil obtención en cada uno de los pacientes, y lo que vemos es que el CI verbal evoluciona mucho más rápidamente y se alcanzan digamos, situaciones de cierta estabilización y de buen rendimiento mucho antes que con el CI manipulativo, de tal manera que si vamos a hacer estimaciones de cuánto ha de durar la rehabilitación de un paciente o si ha llegado el momento de darle el alta, y para traumatismos craneoencefálicos observamos cuestiones relacionadas con el CI verbal y tareas de carácter mucho más verbal, posiblemente estamos
estamos subestimando las dificultades que tiene este paciente, porque también deberíamos observar otro tipo de cosas que evolucionan de forma mucho más lenta y quizá no van a llegar a tener un rendimiento óptimo. Existen otros modelos también de pronóstico a partir del índice de Bartel. Este es un trabajo hecho en Valencia. Pero lo cierto es que si observamos, por ejemplo, en traumatismos craneoencefálicos, cuáles son las fases por las que pasan los pacientes, y aquí bueno, pues podemos hablar de diferentes sistemas de clasificación, etcétera, pues tenemos periodos de coma, estados de vigilia sin respuesta, estado de mínima conciencia, estados confusionales de amnesia postraumática, etcétera, hasta que en fases más avanzadas y en fase crónica, los pacientes pues, quizá pretenden reincorporarse a su vida cotidiana y retomar una vida lo más normalizada posible. De tal manera que podemos hablar de fases agudas, fase posaguda y una fase más de carácter crónico. Si observamos estos gráficos que acabo de mostrar, en realidad todos ellos, en algún punto de la evolución, indican una cierta estabilización, ¿vale? Pero eso quiere decir que los pacientes ya no van a cambiar, es cierta esa estabilización, ya no hay nada que se pueda hacer por estas personas a partir de que han alcanzado un rendimiento máximo, óptimo, dada su situación. Bueno, pues esto quizá no lo tengo tan claro. Y posiblemente hay diferentes estrategias que aplicadas en cada una de las fases del proceso de evolución pues van a resultar más efectivas o van a resultar más apropiadas para que la vida de los pacientes que han tenido una lesión cerebral pues sean más ajustadas al entorno y puedan plantearse objetivos a medio y largo plazo, tal y como hacemos cualquiera de nosotros. El curso de la enfermedad, desde luego, va mucho más allá de un año. Quizá las fases iniciales tienen sus características, la fase posaguda pues también tiene las suyas, pero lo cierto es que muchos años después de la lesión todavía pueden existir algunas cosas que trabajar y algunos objetivos que fijar con los pacientes, y ahora veremos alguna cuestión relacionada con el asunto. De tal manera que el plan de tratamiento debe ajustarse y debe respetar algunas de las variables, desde luego, estas de carácter biológico, el curso natural de la evolución, la propia recuperación espontánea, los mecanismos de plasticidad cerebral que sabemos que se dan en el cerebro después de una lesión, y en realidad debemos tener presente siempre a lo largo de todo el proceso que no se trata de eliminar las dificultades del paciente simplemente, sino también de a medio y largo plazo de reincorporar al paciente a una vida cotidiana adaptada y normalizada. ¿Por qué se caracteriza esta fase aguda? Pues el momento más próximo a la lesión. El paciente está hospitalizado en servicios de cuidados intensivos, en unidades de neurocirugía, etcétera, y en esos momentos que todavía existe quizá un riesgo vital para el paciente, en realidad lo que se trata es de buscar una estabilización clínica y hacer un tratamiento claramente médico dirigido a minimizar el impacto de las lesiones que ha sufrido el paciente. En la fase postaguda el paciente está algo más estabilizado, posiblemente ya no es tan necesario el régimen de hospitalización y empieza a pensarse en un proceso de alta y que el paciente sea desplazado pues, a otro hospital con características donde pueda ser cuidado o bien a su domicilio, pero es posible ya empezar un proceso de rehabilitación multidisciplinar en el que estén implicados diferentes profesionales, desde luego el neuropsicólogo, pero por supuesto también fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, en fin, disciplinas afines en este proceso de rehabilitación del paciente con daño cerebral. El objetivo que se pretende buscar en esta fase del proceso es maximizar el nivel de autonomía y empezar y una vez que se va consiguiendo la estabilización clínica del paciente, pues pensar en el proceso de alta y quizá empezar un proceso de rehabilitación en un ámbito ambulatorio. Y eso es lo que se hace en la fase siguiente, cuando el paciente ya ha sido desplazado a su domicilio porque ya no se teme, digamos, por su vida, ya no necesita los cuidados de enfermería y los cuidados médicos tan intensivos. El paciente vuelve a su casa y es la familia y los cuidadores y el entorno más cercano los que cobran una gran importancia y relevancia en el cuidado y ayuda en el tratamiento de estos pacientes con daño cerebral. ¿Qué ocurre después? ¿Qué pasa cuando estas fases de periodo ambulatorio van avanzando, van pasando los meses, incluso los años en algunos casos? Bueno, pues posiblemente en algunos de estos pacientes pues es necesario establecer algunos seguimientos, hacer revisiones periódicas, y sabemos que algunos pacientes a largo plazo van a volver a acudir a nosotros para resolver pequeñas cuestiones que puedan surgir, y luego veremos algún detalle también en este sentido. Lo que sí sabemos es que a largo plazo también es posible conseguir algunas mejoras funcionales y que algunos pacientes empiecen a incorporarse en diferentes actividades de la vida cotidiana. Y por supuesto siempre hay que considerar variables relacionadas directamente con la lesión, el tamaño y localización de la lesión, la gravedad de la misma, etcétera. Pero en fases muy avanzadas, posiblemente variables de tipo social, desde luego, van a ser realmente muy importantes. ¿Qué pasa en estas fases avanzadas? Bueno, pues quizá deberíamos tener un mayor número de recursos apropiados. Es cierto que existen algunos, pero existen centros de día, en algunas ocasiones claramente insuficientes, residencias, pisos tutelados. En algunos casos podemos pensar en empleo protegido, en situaciones de ocupación apropiada para pacientes con más o menos nivel de gravedad, por supuesto adaptaciones de la vivienda, ayudas domiciliarias, ocio y deporte, y son algunas de las cuestiones
en las que muchas veces los neuropsicólogos estamos implicados, pero si sobre todo trabajamos en fases iniciales del proceso de evolución del daño cerebral, a veces es como que pensamos que esto no es responsabilidad nuestra y esto ya vendrá cuando vengan las cuestiones más de carácter social. Y bueno, creo que esto quizá deberíamos anticiparlo y empezar a implementarlo en fases más iniciales después de una lesión. En realidad debemos manejar entonces al menos estas dos variables, el curso natural de la enfermedad, que está basado en el componente digamos más biológico, la patofisiología, los mecanismos de plasticidad cerebral, pero también todo lo que sabemos de los mecanismos de aprendizaje y de todas las herramientas de rehabilitación de las que disponemos. De tal manera que estos dos componentes van a interactuar y esta interacción varía a lo largo del tiempo. El componente biológico, desde luego, es mucho más predominante en fases iniciales después de la lesión y el componente más de aprendizaje va adquiriendo importancia a medida que se avanza en el proceso de evolución de la enfermedad y de rehabilitación. ¿Qué hace entonces un neuropsicólogo en la fase aguda, en la fase de hospitalización, cuando lo prioritario es el trabajo de cuidado del paciente de carácter médico? Bueno, pues sabemos que el aprendizaje y los procesos de estimulación de los procesos cognitivos en estas fases tan iniciales no son tan eficientes como nos gustaría. Y este posiblemente es un hallazgo contraintuitivo. Muchas veces pensamos, existe la idea generalizada de que la intervención ha de ser precoz y ahora veremos qué significa esto de precoz. Pero lo cierto es que sabemos que el curso del coma y las fases confusionales no mejoran claramente con la estimulación de los procesos cognitivos, ni siquiera con la estimulación de la atención, y también veremos ahora alguna cuestión al respecto. De tal manera que no hay evidencias de que la intervención neuropsicológica directamente con el paciente tenga un marcado impacto en estas fases iniciales. Incluso sabemos que estos mecanismos de plasticidad cerebral que ocurren de forma espontánea cuando el paciente no tiene ningún tipo de tratamiento más allá del tratamiento estrictamente médico, sabemos que el cerebro sufre algunos cambios que además ocurren en aquellas regiones del cerebro que sabemos que guardan relación con algunos de los procesos cognitivos que quedan más afectados después de un traumatismo craneoencefálico, como son la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria y las funciones ejecutivas. Y sabemos que en los 3 primeros meses, entre los 3 y los 5 primeros meses después del traumatismo craneoencefálico, de forma espontánea, este es un estudio que se ha hecho el 12 de octubre en Madrid, sabemos que en pacientes que no han tenido ningún proceso de rehabilitación, vemos cómo la anisotropía, la integridad, digamos, de la sustancia blanca del cerebro cambia espontáneamente en estructuras frontales, en estructuras mediales del lóbulo temporal y en estructuras relacionadas con los niveles de conciencia. Esto sin ningún tipo de intervención específica. Y eso tiene además un correlato conductual, de tal manera que vemos que algunos mecanismos atencionales y de velocidad de procesamiento también mejoran en la misma proporción en la que mejora la sustancia blanca del cerebro en estas fases iniciales. De tal manera que dejemos hacer de alguna manera la recuperación espontánea en esos momentos iniciales, porque las intervenciones que podamos hacer posiblemente no solamente no están ayudando, sino que hay hallazgos que dicen que incluso puede perjudicar. Desde el año 97 sabemos que el trabajo de Sturm y colaboradores obtienen un resultado que nos debe hacer reflexionar, y es que si los mecanismos básicos atencionales no funcionan, entrenar los niveles más complejos de la cognición es inútil e incluso perjudicial. De hecho, hay resultados en animales, pero también en humanos, que nos dicen que existen posibles efectos adversos de la estimulación o de la sobreestimulación en fases iniciales después de una lesión. Debido sobre todo a que la sobreutilización de funciones o miembros para los que las estructuras responsables de ponerlos en marcha no están verdaderamente preparadas o están todavía, digamos, recuperándose de esa lesión que han sufrido, pues posiblemente por mecanismos de liberación de radicales libres, en fin, cuestiones en las que no nos vamos a detener, lo que se obtiene es un aumento del tamaño de la lesión y un aumento de las dificultades del paciente a medio y largo plazo. Ahora bien, estas cuestiones son específicas de cada enfermedad, de tal manera que hallazgos que son realmente significativos, por ejemplo, para pacientes con traumatismo craneoencefálico, no son reproducibles, por ejemplo, en pacientes de Parkinson, en el que se obtiene exactamente el resultado contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que allá, en cada lugar donde trabajemos, tenemos que saber exactamente qué es lo que pasa en las fases iniciales después de que se hace un diagnóstico o después de que ocurre una lesión, porque lo que ocurre para traumatismos craneoencefálicos, esclerosis múltiple o Parkinson puede no ser extrapolable al resto de enfermedades, y debemos conocer qué es lo que ocurre en estas fases iniciales en cada una de las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Existen múltiples resultados que profundizan en esta cuestión, y es que la actividad prematura puede comprometer la plasticidad del sistema nervioso. Pero, entonces, ¿qué hace un neuropsicólogo en estas fases iniciales? Bueno, pues desde luego ahí van a estar los cuidados de enfermería, los cuidados médicos, pero posiblemente si tenemos
Digo pocos recursos, porque con esta cuestión de la crisis posiblemente no podemos tener a todos los neuropsicólogos contratados que nos gustaría trabajando con los pacientes y sus familias, pero ¿qué es lo que posiblemente debe hacer el neuropsicólogo que trabaja en estas fases iniciales? Bueno, pues posiblemente centrarse en el adecuado uso de las pautas de manejo, trabajar mucho con los equipos de enfermería, trabajar mucho con el entorno del paciente y con su familia, posiblemente para tratar de minimizar el aprendizaje de estrategias compensatorias generadas por el propio paciente y por el entorno que a medio y largo plazo sean disfuncionales. De tal manera que, bueno, existen múltiples artículos que profundicen en esta idea, entonces pues ha de trabajarse la implicación con la familia, algunas cuestiones relacionadas con la prevención, estimulación sensorial, pero estimulación, no sobreestimulación, que es lo que muchas veces tendemos a hacer en estas fases, desde luego movilizaciones, etcétera. Y la labor del neuropsicólogo en este aspecto, pues posiblemente es una labor más de gestor de la información, de formación de los profesionales, de las personas que rodean al paciente, más que de un trabajo directo y concreto con el paciente. En todas estas cuestiones puede estar el neuropsicólogo perfectamente implicado. En regular el entorno del paciente, ajustar sus niveles de estimulación, ayudar a restablecer los ciclos de vigilia y sueño, ajustar tiempos y duración de interacciones de acuerdo con las capacidades del paciente, trabajar y ayudar a la seguridad del paciente, de su familia y de los profesionales, eliminar disparadores de agitación y conductas disruptivas, optimizar el aprendizaje procedimental, es decir, algunas cuestiones de las que el neuropsicólogo puede hacerse cargo perfectamente sin tener un contacto íntimo y directo en el trato con el paciente. Pese a que el momento de inicio del tratamiento es muy importante y tenemos la idea de que el tratamiento precoz es lo que siempre va a ayudar más a los pacientes, bueno, pues a lo mejor el inicio precoz, insisto, no implica un contacto directo por parte del neuropsicólogo con el paciente, pero sí, desde luego, mucho trabajo con el entorno. Ahora bien, a veces utilizamos términos un tanto vacíos quizá en su contenido, porque ¿qué significa realmente un inicio precoz? Que debemos empezar a trabajar a las horas, a los días, a las semanas, a los meses. ¿Cuánto es el inicio precoz? Y posiblemente tenemos algunos tiempos definidos, pero no muy bien definidos. Entonces, si hacemos una revisión de la literatura, lo que vamos a encontrar es que hay algunos trabajos, los que están señalados en verde, que dicen claramente que cuanto antes empecemos a trabajar con un paciente, va a ser mucho mejor para el pronóstico a medio y largo plazo. Otros resultados son un poquito más templados, que son los que están señalados en amarillo. Y hay algunos trabajos incluso que dicen que da igual cuando se empieza a trabajar con el paciente, porque a medio y largo plazo los objetivos que se van a conseguir con él son exactamente los mismos si se inicia pronto que si se inicia tarde. Y ahora vamos a ver algunos de estos resultados. Hombre, parece que hay un mayor predominio de trabajos que dicen que sí, además son los trabajos más recientes, que posiblemente su calidad metodológica es ligeramente superior, en fin, algunas cuestiones que podemos discutir. Son todos estudios de clase 2, menos uno de clase 1 y una revisión sistemática que está en marcha y aún no ha sido publicada, pero saldrá publicada en las próximas semanas. Entonces, Aronov, que es uno de los autores que dice que las cosas no cambian, empecemos pronto o tarde, en realidad lo que sí dice en su artículo, y esto creo que tiene gran interés y con los tiempos que corren, desde luego mucho más, es que los pacientes que tienen un inicio temprano y tardío llegan finalmente al mismo punto en el proceso de recuperación. Lo cierto es que los pacientes que tienen un inicio temprano evolucionan rápidamente al principio, obteniendo un mayor número de capacidades recuperadas, de tal manera que el coste económico y social y familiar y emocional de los pacientes que han sido tratados al inicio es claramente superior de los que tienen un inicio tardío. Estos pacientes están para que el paciente adquiera un cierto nivel de recuperación. En el paciente de inicio tardío pues ha de pasar un cierto tiempo, de tal manera que el proceso de recuperación va siendo más lento y paulatino. De tal manera que, aunque este autor dice que da igual que al final se llega al mismo punto, bueno, pues parece que aún así anima a que empecemos a trabajar antes. Si buscamos tiempos específicos, ¿qué es lo que nos dicen algunos de estos artículos? Hay un cierto consenso. Bueno, pues parece que la mejora de resultados funcionales, pues en pacientes que han iniciado el tratamiento entre 2 y 3 meses después de la lesión, pues es claramente superior que el de aquellos pacientes que inician más allá de los 6 meses el tratamiento rehabilitador. Muy bien, me toca correr, ya lo sabía. En fin, bueno, tenemos algunos hallazgos que nos dicen más o menos lo mismo. El cociente intelectual mejora más en aquellos pacientes que han iniciado de forma temprana, pero algunas capacidades a medio y largo plazo son iguales en todos los pacientes que han tenido inicio temprano y tardío. Otros trabajos también señalan ese punto de corte de los 6 meses, todo lo que se puede hacer antes de los 6 meses mucho mejor. En final, las conclusiones que tenemos es que los mejores resultados, los comas más cortos, las estancias más breves, en fin, todo apunta a que los tratamientos precoces funcionan mucho mejor. Pero tratamiento precoz posiblemente significa solo antes de los 6 meses después de la ocurrencia de la lesión. Otras revisiones sistemáticas, la de Igor Bombín, que está en preparación, apunta también en la misma dirección.
De tal manera que las estrategias adquiridas en rehabilitación pueden ser más complejas o costosas, pero son más efectivas. Es decir, a lo mejor tiene un coste que los pacientes aprendan algunas cosas pero, en fases iniciales, pero posiblemente esto a medio y largo plazo pues, habrá evitado que se adquieran algunos hábitos que pueden no ser muy apropiados. Aquí me limito a decir una frase que cuando me entran las prisas con algún paciente y quiero que mejore, Juan Luis Blázquez, uno de los neuropsicólogos, me dice: Marcos, no se puede empujar el río, las cosas tienen su ritmo. Y algunos pacientes tienen un proceso de evolución más lento. ¿Qué es lo que ocurre en fase postaguda? Bueno, pues posiblemente algo que está mucho más cercano y más vinculado a lo que entendemos como rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Que es, digamos, la aplicación del entrenamiento directo del proceso mediante tareas de ordenador y otro tipo de estrategias que, bueno, pues sabemos, hemos hablado esta mañana, se ha hablado de la intervención mediante programas informáticos, en fin. Y aquí, desde luego, nos basamos en la zona de desarrollo próximo y en las cuestiones relacionadas con el andamiaje de Vygotsky. Ahora bien, también creo que el uso de tareas informatizadas y el ordenador y tareas de papel y lápiz muchas veces puede ser la excusa perfecta para que empecemos a trabajar otras cosas más ligadas con los mecanismos compensatorios, como son estrategias metacognitivas, aprender a distribuir recursos atencionales, el control de la conducta, repaso subvocal. Entonces, a lo mejor en sí mismo el uso de programas informatizados, bueno, pues puede tener más o menos impacto, más o menos influencia en el pronóstico del paciente. Lo que sí está claro es que estas situaciones pueden ser muy propicias para que podamos trabajar cuestiones en las que a lo mejor sería difícil abordar si no tuviéramos estas ejemplos específicos en cada una de las sesiones. En cuanto a las compensaciones no me detendré, pero desde luego pues, las estrategias metacognitivas y el uso de ayudas externas en esta fase postaguda tienen claro interés. Me encanta el estudio de Solver y colaboradores del año 2000 porque dice que el entrenamiento específico en atención, y esto puede ser extrapolable a otros procesos cognitivos, pues hace mejorar específicamente pues, la atención, la organización y de alguna manera algunos componentes de la memoria, pero la gente que participa y estos pacientes no mejoran o sea, los pacientes que han sido entrenados específicamente mejoran estos componentes para los que han sido entrenados, pero la gente que ha sido entrenada en un grupo psicosocial mejora en bienestar, en comprensión y en confianza, de tal manera que en esta fase postaguda posiblemente no debemos centrarnos exclusivamente en los componentes de los procesos cognitivos, sino también debemos empezar a incorporar y tener muy presentes todas estas cuestiones relacionadas con el ámbito social de los pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con los pacientes que aparezcan en nuestra consulta 10 años después de haber tenido una lesión, entonces no tenemos nada que trabajar. Bueno, pues creo que sí, creo que tendremos quizá algunos objetivos que cumplir con ellos, porque hay muchos hallazgos cada vez más que nos dicen que a medio y largo plazo los pacientes todavía tienen capacidad de cambio. Y haciendo una revisión de la literatura, en este trabajo se describen 339 ensayos controlados, autorizados, etcétera, de los cuales 39 se centran en procesos cognitivos y 19 en aspectos psicosociales, que nos dicen que más allá del año de la lesión, los pacientes siguen aprendiendo cosas y siguen cambiando. Y eso nos debe hacer pensar también en algunas cuestiones relacionadas con la psicoterapia. Yo cuando estudié psicología me decían que los pacientes con daño cerebral no se beneficiaban de un tratamiento psicoterapéutico. Y bueno, pues en fin, esto es una idea. Pero Juan Manuel Núñez Céspedes, yo le he oído decir en muchas ocasiones que antes de ser neuropsicólogos somos psicólogos y no debemos olvidar todas las herramientas y todas las habilidades que hemos aprendido a lo largo de la carrera y en las que posiblemente tendríamos que seguir profundizando en fases posteriores, en posgrados, en fin, estas cuestiones. Pero solamente a modo de ejemplo, pues hay alguna revisión sistemática, una revisión Cochrane que dice que esto de la psicoterapia sirve para algo en daño cerebral, los problemas de ansiedad, y existen algunos monográficos que están siendo publicados en los últimos tiempos relacionados específicamente con la psicoterapia en pacientes con daño cerebral adquirido. ¿Cuándo se detiene la rehabilitación? Y termino enseguida, voy rápido. Bueno, pues cuando nosotros en nuestro ámbito, en la red MENI de daño cerebral, nos hacemos esta pregunta por lo menos cada 3 meses. Y entonces siempre que cada 3 meses, pero si pensamos que ha cambiado en algún sentido el marco con el que trabajamos con el paciente, y nosotros decimos estas siglas que hay aquí, que significan cognición, conciencia, conducta, familia y funcionalidad. Entonces, si en alguno de esos 5 niveles de tratamiento pensamos que ha cambiado algo, pues podemos quizá plantearnos el momento del alta. Tenemos un pequeño árbol de decisión que está centrado en los objetivos. ¿Se han cumplido los objetivos hasta ahora? Pues sí. ¿Hay más? Pues sí, pues no. Pues entonces quizá hay que pensar en algo de mantenimiento. Si hay más, se establecen objetivos nuevos. Si no se han conseguido los objetivos, ¿podemos hacer algo más? Sí, pues entonces replanteamos objetivos. Si es que no, pues pensamos en alguna terapia de mantenimiento y decidimos en todo caso pues dar el alta en algunos de estos casos. ¿Qué características tiene que tener un paciente para que se le dé el alta? Bueno, pues cuando consideramos que los objetivos están cumplidos, cuando la familia también lo considera, y el trabajo con la familia en este sentido es realmente muy importante, cuando consideramos que no podemos hacer nada más, cuando la familia también lo considera o al menos lo entiende, cuando la familia, o sea, es muy importante que en este proceso la familia no se sienta abandonada y en realidad siempre debemos dejar una puerta abierta para que los pacientes años después vuelvan a nosotros.
Y esta es casi mi última diapositiva. Lo cierto es que hay algunos trabajos, esto es un modelo teórico, no es trabajo verdadero con los pacientes, pero algunos trabajos de simulaciones lo que dicen es que a partir de un número, o sea, a partir de una cierta intensidad de los tratamientos, los pacientes lo que van a conseguir es entrar en una especie de círculo virtuoso en los que empiezan a utilizar de forma espontánea algunas estrategias compensatorias, de tal manera que el pronóstico a largo plazo es claramente mejor y los tratamientos de baja intensidad y corta duración pues parece que no llegan a entrar en ese círculo virtuoso, sino que empiezan a ser, digamos, intervenciones vanas en el sentido de que no van a ser tan estables a lo largo del tiempo. Algunas ideas finales, pues la respuesta inicial de cuándo hay que tratar, pues siempre, pero hay que matizar en función de los objetivos que tiene el paciente, los objetivos que tiene su familia y el consenso al que podemos llegar con ellos. Hay variables, desde luego, que hay que controlar, la gravedad de la lesión, la fase de la recuperación, algunos marcadores de pronóstico, y muy importante en algunos casos la disponibilidad al acceso a los servicios de rehabilitación. Yo vivo en Madrid y en Madrid, bueno, parece que lo tenemos todos cerca, pero si vives en Fuerteventura lo tienes un poco más difícil, la verdad. Es importante que utilicemos o tengamos presente este patrón de recuperación temporal, que reconozcamos cuáles son los problemas principales del trabajo con el paciente en cada una de las fases y no alarguemos más allá de lo necesario cada uno de estos momentos del proceso rehabilitador. Y sabemos que algunos problemas mejoran sin intervención. Entonces dejemos a la plasticidad cerebral hacer las cosas, no empeoremos las fases iniciales del proceso de evolución de la enfermedad. En la fase posterior aguda hagamos lo que sabemos hacer, creo, bien los neuropsicólogos, pero no olvidemos que existe una fase crónica en la que el neuropsicólogo todavía tiene mucho que hacer. Y no soy muy amigo de estas frases, pero esta se la copié a Javier Tirapo de una de sus presentaciones y creo que viene a cuento en este contexto. Y dice que hemos de tener la capacidad para cambiar las cosas que pueden cambiar, la serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiar y la sabiduría para distinguir las unas de las otras. Pues muchas gracias.